32 minutos al sol de la tarde. Tenemos la visita de Minú Tavares Mirabal, diputada al Congreso Nacional. Visita para entrevista, claro está. Bienvenida, Minú, qué bueno tenerte por acá. No, gracias por invitarme. En estos días de muchas controversias, sobre todo sobre partidos políticos, tú que has opinado mucho, has estado en la controversia y te citaba hace un rato, porque tratábamos la ley de partidos, la opinión que dio Finjus y la molestia de algunos PLDistas que tienen 8 años con la ley de partidos dando vueltas. Citábamos que el informe ya estaba listo y que se convocó de urgencia una reunión de la Cámara de Diputados y de repente dejó sin efecto una comisión bicameral. A partir de ahí, el recomenzar después de 8 años. ¿Tú cómo ves esta situación en este momento? La oposición tuvo críticas hoy al PLD, dijo que ellos no constituyen un comité del PLD, y el PLD dice que le dejen legislar, pero que tiene una propuesta. Cristian, perdón, antes, aprovechar tu presencia para que nos haga una especie de briefing del proceso, cómo se llegó al momento actual y qué es lo que se está estudiando ahora con relación a lo que se estaba estudiando antes. ¿Que estaba listo? Ese proceso, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió ahí? Mira, como todos sabemos, estamos desde fines de los años 90 con este proyecto de que se apruebe de la conciencia de la necesidad de que haya una ley de partidos políticos en la República Dominicana que regule un poco y que facilite la convivencia política en nuestro país, y eso contó con el apoyo de muchos sectores, de organizaciones tanto nacionales como internacionales. Yo estuve involucrada en ese proceso desde que llegué al Congreso en el año 2002. Trabajé en la elaboración de ese primer proyecto junto con Liselot Marte, que era entonces diputada. Hicimos ese primer proyecto, que es finalmente el proyecto que luego le sirvió a Ángela Costa, que lo depositó después que Liselot salió, después lo depositó Máximo Castro. La Junta Central Electoral tomó ese proyecto como base fundamentalmente y le introdujo algunos cambios en la dirección de darse poder como Junta Central Electoral en materia de administración, regulación, etcétera, de los partidos, y casi parecía el proyecto de la Junta Central Electoral que depositaron en este periodo legislativo, casi parecía un proyecto de ley electoral. La comisión de la que yo formé parte desde el 2002 hasta que me detutanaron en febrero pasado, esa comisión pues la comisión bicameral hizo un gran trabajo, bueno, entre otros, de separar lo que era lo que pertenecía a la ley electoral y lo que pertenecía a la ley de partidos. Y además, como la mayoría de los partidos, el PRD, el Partido Reformista y varios de los partidos pequeños presentaron sus opiniones que fueron pedidas por esa comisión bicameral, menos el PLD, que nunca respondió. Entonces la comisión decidió que tenía que cumplir con el mandato y que iba a hacer el trabajo. Y se fajó esa comisión, senadores y diputados, a ir avanzando y esperar que, bueno, si el PLD, hay mayoría del PLD, si el PLD mandaba su opinión, pues el compromiso era tomar en cuenta también esas opiniones del PLD. Esa fue la comisión que finalmente, creo que la el presidente de la Cámara, la titular era Karen Ricardo. Y entonces el proyecto estaba listo ya, el informe estaba listo y había sido sometida a votación todas lo que contenía, ya había sido aprobado por la comisión y ya estaba para ser depositado. Entonces se nombró una comisión
en la Cámara de Diputados, unicameral, sin dar ninguna explicación, aparentando que había problema con el Senado de la República. Esa es una conducta que se ha puesto de moda últimamente, que parezca que hay problema entre una Cámara y otra. Y no es así realmente. Cuando tú dices, tú te enteras ahí en el momento, ¿no? En que se declara el problema. No. Entonces, eso mismo pasó con Loma Miranda, también, para citar un ejemplo. Entonces, parecen siempre como unos espectáculos armados. Hay una actitud gomígrafa que va y viene, según la conveniencia. ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué sucede? Entonces eso dio lugar a dos situaciones. Una en el Senado de la República, que el senador Vargas, que era parte de la comisión bicameral y que trabajó en la redacción final junto conmigo también de ese informe, porque éramos una comisión de redacción. El senador Vargas depositó en el Senado de la República el nuevo proyecto a partir del informe que había hecho la comisión bicameral. Y la comisión nueva que creó el presidente de la Cámara de Diputados en la Cámara empezó a discutir sobre la base del proyecto que había, del informe que había elaborado la comisión. Porque ya había un trabajo que era evidente que estaba hecho. ¿Y por qué se habla, Minú, del nuevo proyecto de partido presentado por el Partido Porque de la Liberación Dominicana? El PLD lo que hizo fue que cogió el proyecto, digamos el informe de la comisión, porque también evidentemente lo tomaron de base y presentaron sus opiniones, que debieron haber presentado hace como 2 años o 3, cuando tenía el límite para haberlo hecho, y no obtemperaron, digamos, no respondieron. Y entonces presentaron un proyecto en el cual hicieron básicamente, y lo voy a resumir simplificadamente, ellos le cortaron a ese proyecto todo lo que tenía que ver con aspectos democratizantes del sistema. Hablemos de puntos. Le quitaron las cosas que tienen que ver con la rendición de cuentas. Le quitaron en cada lugar a donde se hacía énfasis en la concreción de medidas, por ejemplo, para aplicar el tema de la cuota de género, vamos a decir, ¿no? Es decir, entonces le quitaban donde se decía los partidos tendrán que tomar estas y estas medidas, entonces lo dejaban en una generalización. Los partidos, exactamente, deberán aplicar medidas que aseguren la representación equitativa de mujeres y hombres. ¿Y qué otras? Pero cuando se decía que tendrían que aplicar en sus reglamentos internos las medidas para concretizar esa cuota, entonces eso lo borraron. Pero eso mismo pasa con el tema del financiamiento. Es decir, donde quiera que se tomaban decisiones en la ley o en el proyecto específicas, por ejemplo, para transparentar el financiamiento público y el financiamiento privado, eso se elimina. Las compatibilidades también. Por ejemplo, incluir en los estatutos también ese tipo de medidas, eso se quitó. O sea, son decisiones realmente que, tal y como dijo con mucha razón Finjus, van en la dirección de disminuir incluso la democracia que actualmente en el momento que es todo lo contrario. Pero hay un párrafo menú. En el momento que es todo lo contrario, porque aquí hay una gran preocupación, sobre todo con el asunto del encarecimiento, lo caro que es ejercer la política, que estamos a punto de tener representantes pagados por el narcotráfico, el lavado, o impuestos casi directamente por grupos económicos. Entonces hay una preocupación nacional de hace mucho tiempo de que existe una ley de partidos para actualizar estas cosas. Resulta ahora que es un paso hacia atrás. O sea, ¿Y cómo se explica esto? Porque ustedes son PLD, o sea, era el PLD y el PRD que estaban en esa comisión, no era la izquierda. Ya corregí, tranquila. Bueno, eso se explica por lo que yo digo que está ocurriendo en la República Dominicana. Y es que aquí hay un proyecto autoritario de largo alcance. Que está
protagonizado por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el párrafo Minú. Pero que no eran los falsos Vamos que al estaban párrafo ahí. menú. Ustedes todos Vamos al con la excepción párrafo menú. tuya. Ah, sí, El párrafo Minú, estábamos el quinto, discutiéndolo creo que ayer. el quinto. La curula es del partido. No, la curul no es del partido. No, digo yo, es para, Constitucionalmente perdón, no es para, es del partido. Perdón, el planteamiento Es que se del hace. pueblo dominicano, La Finjus que lo ejerce fue a muy través de su enfática. representante. La Finjus fue muy enfática en eso, que molestó a algunos legisladores cuando le dijo, eso es inconstitucional. El artículo 2 habla del soberano. Pero además yo le agregué ayer en la discusión de este tema lo relativo a que ya el Congreso aprobó el voto preferencial. Y el voto preferencial, entre la misma propuesta de un partido, el votante señala a una persona. En eso se habló, bueno, quizás ahí, pero entre el alcalde, los regidores, se dan otras situaciones. O el presidente, que también es un representante. Correcto. Entonces, yo le digo al párrafo Minú porque evidentemente que tiene una altísima motivación. Yo en entiendo tu por partida. qué la gente puede pensar, y tú también incluido, que sea el párrafo Minú. Pero la verdad es que ese intento por quitarle al pueblo su soberanía viene manifestándose desde el año 2010. Eso formó parte del pacto de las corbatas azules que firmaron Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Lo intentaron imponer en la Constitución. Y yo me paré ahí en la Asamblea Revisora y dije un discurso que está en mi libro, El camino que traigo conmigo, que se llama En defensa del Poder Legislativo, oponiéndome a esa medida. Y fue la primera de las propuestas que hicieron en el pacto de las corbatas azules, que fue derrotada en la Asamblea Revisora. Pero no fue incluida esa propuesta No, no específicamente. fue- fue incluida en el No, documento fue firmado. derrotada, fue derrotada. La Constitución. Fue derrotada en la Constitución. Y en la Constitución No, ellos lo acordaron, pero lo ellos acordaron era en ese extra- entonces, óyeme, era ellos lo habían, claro, porque el pacto de las corbatas azules fue de esa. Bueno, yo me da hasta temor utilizar un adjetivo que recoja, pero fue realmente una estocada contra la democracia dominicana en la Constitución del 2010. Los partidos... Y mira, esa era el artículo 89 en ese entonces en la Constitución y había sido ya aprobado en la primera lectura de la Asamblea Revisora, cuando quisieron quitarlo en ese pacto de las corbatas azules. Y yo recuerdo que cuando yo me paré, que dije ese discurso ahí, sobre el tema del mandato imperativo, que es que los representantes se deben al pueblo que los elige, y que además ya se había aprobado el artículo 2 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes. Pero los representantes no son los partidos sin políticos. embargo, los representantes son las personas, los funcionarios electos, electos por el voto popular. directo. Que entiéndase que son, es clarísima. Sí, pero que son básicamente los más allá, legisladores. Minú, porque tú sabes que eso va a ser aprobado. Va a ser aprobado así. Ahora, acciones a partir eso no de ese no traje. creo que sea aprobado, a pesar PLD no cuenta con apoyo. Yo no dudo. Para hacerlo. Yo no dudo que eso sea un globito de ensayo para que se concentren las críticas ahí y entonces lograr pasar otra serie de cosas también muy antidemocráticas. Pero todos que los están en legisladores- esa propuesta. Luis, del disculpa, porque la mayoría de los legisladores, señores, eso se cae de la mata. Es sería inconstitucional. atentar contra sí mismo Eso también. no es posible aprobarlo. No, Minú, la discusión aquí no es Eso va a si llegar es correcto o incorrecto. Estamos hablando de posiciones políticas, de una No. partidocracia que se la va. Pero es que no se puede. O sea, tú no puedes aprobar algo que es tan claramente inconstitucional. Pero al día de hoy, tras más de 10 años de discusión, parece que los partidos políticos, en las pocas cosas que están de acuerdo es en esa. Dígase PRD, PLD y el Reformista, en que el dueño del curul es el partido y no la persona
que representa al pueblo vía diputado o vía Senado de la República. Parece que ahí es lo único que están realmente de acuerdo, pero mi pregunta... Eso no es lo que yo percibo en la Cámara. Ahora, ¿no? pasa algo, porque finalmente ese poder del partido se ejecuta a través de los legisladores, y esa es una posición además, que afecta al legislador de una u otra manera. Mucho más lejos todavía. Pero también... Tú escoges, sí, pero te digo, tú escoges al diputado, a la diputada, y ellos dicen, hey, pero lo escogiste a través de una boleta mía, de mis colores. Pero ese es el sistema que tenemos. Eso es el sistema que tenemos, porque eso pasaría lo mismo con el presidente de la República, que es un representante también. O sea, piénsalo nada más así. El presidente de la República es el representante popular, ¿verdad? El representante del pueblo ante el Poder Ejecutivo. Si el presidente de la República, que va en una boleta de un partido, renuncia de ese partido, entonces hay que darle el puesto de presidente al partido, al comité político. O sea, pretender eso es pretender eliminar el papel del Congreso Nacional en la democracia que tenemos. Porque entonces, ¿para qué quieren los partidos que haya Congreso si ellos van a decidir en sus comités políticos, en sus comités ejecutivos? Ok, esos son tus argumentos. Los señores de estos partidos tienen otros argumentos. Yo no planteo que echemos nosotros esa discusión aquí porque tampoco tienes tu oposición. La donde yo voy es que, y parece que no estamos de acuerdo en esa parte, me parece que hay una línea de la partidocracia reinante, PRD, PLD, Partido Reformista, de que eso sea así, la curul es del partido. Ya otra es la discusión, si es constitucional, si es legítimo, si es legal. Entonces, a donde yo quiero llevar ahora es, ¿qué se va a hacer? Se aprobó, perfecto. No se ha aprobado. No, digo yo, estoy... Si se diera. Porque es una línea en el PRD, el que se mueve en la foto. No, el que se mueve no sale en la foto, tú sabes, pasó ahora con Miranda. Tú sí sabes de estas cosas. A donde voy es el paso posterior a esta realidad que, insisto, en un momento en que el país necesita una ley de partidos, reglas de juego para que la democracia electoral vaya más allá y el narcotráfico y los grupos económicos no se adueñen del país. Ahora es un retroceso, sí, pero un retroceso que no será legítimo, pero legal sí. Entonces, ¿hacia dónde tú vas? Y me voy a tu proyecto político ahora. El pleito hay que echarlo ahora, porque eso es algo, eso es un despropósito que atenta contra la esencia fundamental de la democracia. Acciones. Del sistema político que tenemos. Acciones. Acciones es oponerse a eso, y yo fui la primera persona que salió a denunciar que eso estaba ocurriendo, porque además es peor que eso. Lo que se está proponiendo no es que el que renuncie del partido, es también que lo van a renunciar a la gente. O sea, que aquí cualquiera... La carta de Trujillo. Claro, es igualito. O sea, porque lo que están diciendo es, el párrafo del artículo anterior dice que el que renuncia del partido y dice renuncia, presenta una carta. O también, si alguien demuestra que él está apoyando a un candidato de otro partido, y yo digo, cualquiera hace así y le pega un sticker al carro de ese candidato o de ese legislador, le pega un sticker del candidato de otro partido y le toma una foto montándose. Y si le quieren hacer una vendetta o una retaliación, lo utilizan, porque además aquí sabemos cómo se llevan a cabo esos procesos, ¿verdad? Y la impunidad que hay en este país. Bueno, yo decía hace un rato... Entonces, los cargos serán efectivamente de quienes gobiernen las cúpulas de los partidos. Decía hace un rato, en otro tema relacionado con la misma discusión, que durante un buen tiempo en la República Dominicana se estiló que cuando se debatían temas importantes para el país, los partidos políticos del gobierno y de la oposición generalmente generaban un consenso, ¿no? Se ponían de acuerdo y así se aprobó. Opinaban sobre los temas, se sentaban a discutir sobre los temas de interés nacional. Pero los partidos aquí ya no discuten nada que no sea esos partidos. Y esa capacidad
para el debate, es decir, para tomar en cuenta las opiniones diferentes, hizo posible que surgieran algunas iniciativas interesantes, la ley municipal, la ley electoral, el sistema dominicano de seguridad social, que no solamente fue aprobado con el consenso, sino que además operó inicialmente con el consenso, con la participación de representantes y autoridades responsables que no representaban la burocracia partidaria. Entonces, eso aparentemente se está perdiendo como consecuencia. Aquí hay un retroceso. Se están echando para atrás muchos logros que fueron alcanzados, logros democráticos del sistema democrático que fueron alcanzados sobre todo en la década de los 90. En gran medida, no lo perdamos de vista, porque había una tendencia a nivel internacional a promover una reforma del Estado, a promover reformas de los sistemas políticos, reforma y modernización del Estado. Eso, en eso se llevó a cabo y consistió, digamos, logros importantes como fueron la reforma del Poder Judicial. Correcto. O del propio Congreso Nacional, en la que yo también participé, o de las diferentes instituciones del Estado. Correcto. Entonces, pero eso se está echando para atrás. Sí, claro, porque eso está echando para atrás. Generalmente esos acuerdos se hacían a la luz del sol, es decir, y con testigos y en la presencia del país. Ahora se reúnen algunas figuras políticas con poder y se ponen de acuerdo y después anuncian que se pusieron de acuerdo. Precisamente como no hay oposición. Seguirás, no hay oposición, pero seguirás independiente, terminada el periodo ya los años que te restan como diputada. ¿Seguirás? ¿Te perderemos? Mira, no se puede llamar ni mayoritario ni moderno. O sea, busca un nombre que no sea denigrante de los otros. Se aceptan sugerencias. Se aceptan sugerencias. Estamos casi llegando al final de ese proceso de decidir. Tú estás en contacto, ya casi está en eso. No, casi no, yo estoy en eso. Ha estado en consulta. No, yo soy de la consulta. Hay otra definición con nombre y todo. Exacto, de un partido político. Estamos trabajando a nivel de todo el país. Además, yo estoy recorriendo el país. Yo me comprometí a que iba a conversar con el pueblo dominicano, que lo iba a escuchar, que iba también a dejarme oír, a hablar sobre todos los temas que le preocupan a los dominicanos y a las dominicanas, y ese proceso de diálogo que yo llamé diálogos políticos lo inicié precisamente la semana pasada. Estuve en Santiago el miércoles pasado, estuve en Villamella este domingo y estuve en Puerto Plata anoche. Acabo de regresar de Puerto Plata. Y aceptas sugerencias de nombre, de logo, de colores, de bandera. Y estamos discutiendo, claro. Hay otras diputadas. Y un proyecto verdadero. Hay otras diputadas que te están acompañando en este proceso. Sí, hay mucha gente que me está acompañando. Hay un segmento del PLD original, que daremos a conocer en su momento. Bosch, el PLD de aquellos principios originales que te pudieran acompañar en este proyecto. La única condición es que sean verdaderos demócratas. ¿Y cómo se mide eso? Pero tú has ejercido un liderazgo en el PLD y la pregunta es, ¿te seguirían algunos PLDistas en este proyecto? ¿Piensas tú? Yo estoy segura. Sí. Algunos han renunciado ya. Sí. Llamen, señores. Vamos a darle alguna sugerencia de nombre. No estoy llamando a nadie a renunciar. Yo estoy simplemente reuniéndome con todos y todas aquellos y aquellas que entienden que tienen que haber opciones diferentes de cambio político, de cambio de políticos en la República Dominicana. ¿No te acusarían de sonsacar? No estoy sonsacando a nadie. Con bastante cuidado. No estoy sonsacando. Pero yo hay nombres que te acompañan en esto. Porque los voy a dar a conocer. Vamos a escuchar dos llamadas. Vamos a escuchar. ¿Qué opina la gente? ¿No tiene un proyecto de partido? Sí, se vale sugerir, ¿no? Buenas tardes. Saludos a doña Minú, la felicito, y donde quiera que usted esté, yo la voy a seguir, aunque y más después que renunció al PLD, porque hay que tener mucha valentía para defender sus intereses, sus derechos, su criterio. Felicidades. Buenas tardes.
Buenas tardes, diga usted. Ella no me ha conquistado, pero me está haciendo el tiqui para seguirla. Un poquito más, Minú, entonces, un poquito más de fuerza. Ha terminado el tiempo y que Jochi está ahí ya para entrar. Una más. Buenas tardes. Viene la ñapa. Diga usted. Buenas tardes, Cristian y todo el adelante, equipo. adelante. Sandy desde Almarosa. Adelante. Me merece todo el respeto como una dama y como una gran legisladora. Ahora, yo pienso que el peor error que ella cometió políticamente fue el haberse ido del PLD. Una persona y una dirigente y una diputada como ella debió de verse que está. Gracias por su... Gracias. Por su llamada. Dije que el monstruo se combate desde adentro. Jochi viene a felicitarte y puedes reunirte con él, ¿eh? Difícil de ir un partido, pero habla. Tómame esa foto que se da Twitter. Esa foto. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias. Yo pensé que íbamos a hablar de las plantas a carbón, de la licitación. Tiempo. Comprometida a volver. Es el partido que vamos a hablar ahora. También, ¿no? Jochi que te demuestre el cariño y tú te quedas con él. Buenas tardes, de quedar con Jochi.